Anything edible in there? No. Any livestock? No. Toda serie de ficción que tenga una base determinada de fanáticos, ya sea películas o libros, trilogías o sagas, origina una cantidad de teorías relacionadas con aspectos de la trama que no se dejan en claro, o cabos sueltos que se dejan para siguientes episodios, también finales abiertos que se dejan a libre interpretación. La saga de Harry Potter no escapa a ello, y durante la publicación de sus 7 libros ha originado una cantidad considerable de teorías creadas por los fanáticos, como una forma de darle sentido a esas dudas que surgen a través de las páginas. Con Animales Fantásticos también pasa lo mismo, y aun cuando se trate de un guion especialmente pensado para la película y no tengamos una historia más extensa en el papel, sino que lo que se nos muestra en el film es tal cual lo que fue escrito, hay ciertos aspectos de los que no tenemos aún respuesta, y que probablemente tengamos en él o los siguientes episodios. Entonces, hablemos de esas teorías que se han originado a través del estreno de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. La primera de ellas, y la que más se escucha entre la comunidad de fans, es sobre Ariana Dumbledore. En mi caso particular, mientras veía la película y nos mostraban lo que eran Obscurus y su naturaleza, lo primero que se me vino a la mente fue Ariana Dumbledore, ya que se puede decir que ella cumple con ciertas características de un Obscurus. ¿Cuál es la teoría entonces? Que Ariana es uno de ellos. Pero analicemos bien cuál es la información que tenemos a la mano. ¿Es Ariana realmente un Obscurus? Primero y principal, tenemos que un Obscurus es una especie de fuerza maligna que se desarrolla en un mago que ha reprimido su magia por diversas razones. Por amenazas, porque lo estén persiguiendo, y eso hace que ese mago no quiera sacar a la luz sus dotes mágicas. Entonces, esa fuerza destructiva se lleva todo a su paso, como bien lo vimos en la película con el personaje de Credence. Tengamos en cuenta que la muerte de Ariana fue muchos años antes que la época en la que se desarrolla Animales Fantásticos, pues aquí Grindelwald ya es un adulto y la muerte de Ariana ocurrió cuando él y Dumbledore eran jóvenes. Ahora bien, sabemos que Ariana no aparece en los libros, solo se menciona, pero el personaje en sí no aparece, por lo tanto la información que tenemos sobre Ariana es información de terceros, que en este caso serían por ejemplo Elphias Dodge, Rita Skeeter o Aberforth. Entonces lo que tenemos que hacer más o menos es atar cabos con lo que nos dicen los demás sobre Ariana, que puede ser cierto como que no. ¿Qué es lo que sabemos sobre Ariana? Pues que vivió una vida muy limitada, prácticamente encerrada hasta el día de su muerte, a raíz de que a los 6 años tuvieron un altercado con unos muggles que la vieron haciendo magia y le atacaron. A causa de su encierro, mucha gente especulaba que Ariana fuera una Squib, lo que también nos hace recordar a Credence, pues Percival Graves o Grindelwald pensaba que este lo era. Pero, ¿qué pasó el día de su muerte? No lo sabemos con exactitud. Solo sabemos que Aberforth y Albus tuvieron una pelea. Ellos lucharon y en algún momento ella estuvo en el medio y terminó muriendo, pero no sabemos de qué forma. Grindelwald también estuvo metido en esa ecuación, por lo que con la muerte de Ariana tienen que ver 3 personas: Albus, Aberforth y Gellert. No tenemos la información completa, no sabemos qué pasó, por lo tanto no tenemos nada que nos niegue esa teoría tangentemente sobre el hecho de que Ariana tuviera un Obscurus dentro de ella. Ahora, un hecho que pudiera sacarnos de esa suposición es que ella tuviera 14 años cuando murió, y muchos ven eso como un argumento que niega la teoría. Recordemos que la película nos dice que no hay casos documentados de Obscurus de más de 10 años. Con el caso de Credence, esto no es así, y Newt deduce que quizás se trata del poder de Credence, que hizo que este viviera más de 10 años. Entonces repitamos, no hay casos documentados. Credence no fue documentado para nada porque absolutamente nadie sabía que lo era. Con Ariana no puede ser un caso documentado porque ella vivió toda su vida encerrada. Por lo tanto, el hecho de la edad no niega por completo esa teoría. Ahora, pongámonos desde el punto de vista de Grindelwald, que también tuvo que ver con Ariana. ¿Hasta qué punto estuvo él relacionado con su muerte? No lo sabemos, ya que en los libros no se hace demasiado un énfasis en Grindelwald ni en la trama con Ariana. Vemos que en 1926 está muy interesado en Credence y que éste lo ayudara en buscar el Obscurus. Es decir,
Ya Grindelwald sabía lo que estaba buscando. Hablaba de una visión, de un sueño que había tenido, por lo que buscaba un Obscurus en particular. Quizás para usarlo como un arma para sus propios intereses. Entonces, a partir de esto, podemos especular que Ariana tuvo alojado un Obscurus, quizás de menos poder que Credence, y que lamentablemente Grindelwald quería utilizarlo. Y recordemos que para él, el Obscurus solo es útil cuando está dentro de esa persona. Quizás él vio en Ariana a alguien que podría utilizar, y luego de su muerte, Gellert estuvo los siguientes años buscando por el mundo algún indicio de un Obscurus que él pudiera usar para sí mismo. La trama de Credence no está totalmente cerrada. Por lo tanto, es posible que en la segunda película de tener Credence relación con lo que ocurrió con Ariana, se nos aclare si lo que tenía ella era un Obscurus. Teniendo en cuenta que él está vivo, la trama podría basarse en Grindelwald buscándolo y Albus intentando detenerlo o convencer a Credence de dejarse ayudar y proteger por él. Y en ese momento puede que se nos explique si Ariana Dumbledore tuvo esas características, lo que volvería mucho más encarnizada la rivalidad entre Dumbledore y Grindelwald. Uno tratando de usar a Credence para sí mismo, y el otro intentando salvar al chico, e intentando que no se repita la historia que con Ariana. Se convierte entonces en una lucha más personal, puesto que Dumbledore conoce los alcances de esa magia oscura y por eso quiere evitar que Grindelwald la tenga a la mano. El papel de Newt podría basarse en que siendo él alguien con experiencia que ya luchó contra un Obscurus, será de mucha ayuda para Dumbledore en esto. Entonces, ¿tuvo Ariana alojado un Obscurus? Yo creo que sí. La teoría tiene muchísimo sentido. La cuestión es que la información no está completa ni clara al 100%. No hay nada que rechace esta teoría ni tampoco algo que la confirme completamente. Aunque este diálogo de Aberforth pudiera decir más de lo que leímos la primera vez. Lo que le hicieron a esos chicos la dejó destrozada y nunca volvió a ser la misma. Ariana no quería emplear la magia, pero tampoco podía librarse de ella, y la magia se le quedó dentro y la enloqueció. Explotaba cuando no conseguía controlarla y a veces hacía cosas extrañas y peligrosas. La clave estará en la siguiente película, cuyo estreno es en un lejano 2018. Pero yo creo que todo apunta a que la trama estará enfocada en esa dirección, en la búsqueda del Obscurus, y que Ariana se mencione alguna vez para explicarnos ese pasado oscuro que comparten Grindelwald y Dumbledore. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Otra de las teorías que podemos escuchar en la comunidad de fans habla de que Newt le suministró una criatura mágica a Hagrid. Si analizamos un poco esos dos personajes, vemos que Newt y Hagrid tienen ciertas similitudes. La primera de ellas, y la que es más evidente, es su pasión por las criaturas mágicas, y la segunda es que ambos fueron expulsados de Hogwarts. En el caso de Newt, no tenemos claro si fue expulsado definitivamente o fue readmitido, ya que se da a entender que Dumbledore intercede por él, quizás haciendo que se reincorpore más tarde o evitando que su expulsión fuera por demasiado tiempo. ¿En qué momento comenzó en Hagrid esa afición por las criaturas mágicas? Sabemos que la razón de su expulsión de la escuela es que fue acusado de abrir la Cámara de los Secretos, en la época en la que Tom Riddle estudió en la escuela, y que su mascota, una acromántula, fue el monstruo que asesinó a un estudiante. ¿Quién le dio la acromántula a Hagrid? Pudo haber sido Newt, por ejemplo. Muchos coinciden en este punto, ya que Hagrid comenta que fue un viajero quien le regaló a Aragog. Gracias a la primera película, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, sabemos que Newt suele viajar, pues además de visitar Estados Unidos, él comenta durante la película haber visitado otros países en busca de animales. En la época en la que Hagrid estudió en Hogwarts, perfectamente pudo haber sido Newt quien le regaló el animal, pues tendría alrededor de unos 50 años. Además de ello, también puede pensarse que Newt le regaló el Fénix a Dumbledore. Con respecto a esto, no hay ninguna referencia o algún dato suelto, pero teniendo en cuenta la estrecha relación entre el profesor y Scamander, es una posibilidad. Esta teoría, si bien no aporta demasiado a la trama, sirve como una de las varias conexiones entre la saga de Harry Potter y la protagonizada por Newt Scamander. It was open? Just a smidge. Entre los fans
Se habla de otra teoría que de la misma forma no corresponde a ninguna relación argumental con la historia, que es sobre Jacob Kowalski, nuestro Muggle o nuestro No-Mag. Se dice que él es una especie de referencia o analogía a la vida de Rowling, empezando por las iniciales, JK, de Jacob Kowalski y Joanne Kathleen. Muchas personas hablan de Jacob como una especie de alter ego de Rowling. La personalidad de Kowalski, como vimos en la película, es honesta, sencilla y muy amigable. Y ya sabemos que Rowling ha dicho que ella es Hufflepuff. Y si Jacob fuera mago, no hay duda de que encajaría perfectamente en esa casa. Jacob tiene el sueño de abrir su panadería. Quizás puede compararse con el sueño de Rowling de ser escritora. Incluso al final vemos que hay gente haciendo fila para entrar a su negocio, tal y como en numerosas oportunidades la gente hace lo mismo para comprar algún libro de Harry Potter. Personalmente esta teoría no me parece demasiado interesante. Es curiosa, pero no es trascendental. Yo creo que Jacob fue un acercamiento que hizo Rowling para nosotros darnos cuenta de que hay muggles que valen la pena. Durante la saga de Harry Potter vimos muchos muggles necios y que rechazan toda idea de la magia. En cambio, en Animales Fantásticos vemos cómo Jacob adora ese nuevo mundo que le rodea. Incluso se amolda muy bien a él, pues pasa de tener la cara de sorprendido que todos tendríamos a adaptarse a lo que le rodea y simplemente disfrutar de la magia. A priori, podríamos pensar que tener un muggle de personaje principal, o al menos uno de los personajes principales, no es interesante, e incluso que no valdría la pena, pero Rowling nos hace pensar justamente lo contrario. Si lo vemos de otra forma, Jacob podría estar en el papel de nosotros como espectadores, como si cada uno de nosotros estuviera allí al lado de Newt, disfrutando de los hechizos, las criaturas y los objetos extraños, porque Jacob no puede hacer magia por obvias razones, pero eso no le impide disfrutarlo. First trip to America? Yes. Must get that fixed. Respecto a Kowalski, también se habla de que él y Queenie terminan casándose, cosa que no sabemos, a diferencia de Newt y Porpentina, pues en el prólogo del libro de Animales Fantásticos se menciona a Tina como su esposa. Así que no solo terminan casados, sino que estuvieron muchos años juntos. Entonces, en uno de los textos de Pottermore se hace referencia a un artículo de Ginny Weasley para el Profeta, en el cual menciona un partido entre las selecciones de Brasil y Estados Unidos, y adivina el apellido de uno de los jugadores norteamericanos. Sí, Kowalski. ¿Significa esto algo? Tal vez, o tal vez no. Pudiera ser un guiño que nos hace Rowling en el 2014, fecha en la que fue escrito este texto. En ese momento probablemente hubiera terminado ya el guión de Animales Fantásticos, o al menos tenerlo adelantado en buena parte. O puede ser una simple casualidad, pero siendo Rowling tan fanática de los detalles y de darle un significado a cada uno de los nombres y apellidos de los personajes, puede ser que ella conscientemente haya puesto ese apellido en la selección de Estados Unidos, para que nosotros lo notásemos. ¿Significa esto que Jacob se casó con Queenie? No, pero es algo que todos, o al menos la mayoría, quisiéramos. Una cosa que nos hace pensar que Rowling pudo haberlo hecho con intención es el hecho de que en la selección de Estados Unidos hay otro apellido que conocemos, Pickering. Y recordemos que ese es el apellido de la presidenta de MACUSA, Serafina Pickering. Así que pudiéramos pensar que estos son descendientes lejanos de esos personajes. Conociendo a Rowling y sus juegos, probablemente sea así. ¿Y tú, qué piensas de estas teorías? ¿Tienes alguna más en mente? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like a este video si te ha gustado. Y si estás pendiente de ver más contenido sobre Harry Potter y el fantástico mundo de J.K. Rowling, suscríbete a mi canal. Entonces, amigo Potterhead y no Potterhead, nos encontramos en un próximo video. Esto es Stop Muggles y gracias por escucharme. I wanna be a wizard.